Buenos días, grupo de oración y milagros. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regala, Señor. Y más, Señor, te damos gracias que estamos pudiendo entender tus palabras, Señor. Lo que quieres para nosotros, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, por protegernos, Señor, de esa pandemia que vino, Señor, esa peste, Señor. Nos salvaste, nos cuidaste, Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. El título lo escogí de la palabra de Dios de Corintios. Después vamos a leer lo débil del mundo. Lo débil del mundo escogió Dios. Estaba pensando en mí mismo y a veces me sentía un fraude porque decía, yo no soy el más indicado para hablar de la palabra de Dios. 50 años en el mundo, y después me convencí de que mi Dios verdadero es el que rige mi destino, el que me va a llevar en ese arrebatamiento en el cielo junto a Cristo Jesús, y el que con quien estaré en la eternidad. Y me convencí por esta simple, diría yo, no tan simple, palabra de Dios. Nosotros somos débiles humanos. Yo me considero pecador, otra vez, débil, por eso pecamos. Y merecíamos recibir todo el peso de la justicia y de la ira de Dios. Sin embargo, nuestro Dios vivo y verdadero no nos trata conforme a la exigencia de su justicia, dándonos lo que realmente merecemos, sino todo lo contrario. Nos da de su pura gracia la misericordia que nos merecemos. Aunque hay castigos eternos impuestos por Dios solo para los que rechazan a su Hijo Jesucristo. Castigos que comienzan con la muerte física y luego con la condenación eterna. Dios mismo proveyó la seguridad de ser salvos de la condenación eterna bajo la condición de creer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nosotros los pecadores. Pero mientras estemos aquí en este mundo, las adversidades vienen a nuestra vida diariamente. Y en la iglesia la gente se acerca y te dice que le pasó esto, aquello. Y a cada quien, de diferente manera, cada persona, cada familia. Y en esos casos, ¿quién es tan fuerte para soportarlos? Es la pregunta. ¿Alguien podría cargar el mundo como aquella historia de Atlas que sostenía el mundo por castigo sobre sus hombros? Zeus, su padre, lo castigó. Nosotros no podemos cargar el mundo. Y una persona, ni decir su nombre, vino junto a mí. No podía enfrentar, no necesariamente, algunas dificultades en su vida. Y en dos de ellas, lo he escuchado decir, es muy grande y muy pesada la cruz. Muchas veces ni siquiera podemos con nuestros propios problemas.
Entonces, yo también estaba en ese lugar, en ese tiempo y en ese lugar de que todo se cae, todo se desmorona en tu vida y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Y ya sos cristiano. Pero la palabra de Dios siempre trae consolación y además una enseñanza, no solo consolación, sino enseñanza para soportar. Yo sé que acá hay muchas personas que se creen poderosas, que se creen ricos, que no necesitan porque son muy religiosos. Yo les digo que no. Y cuando leí esta parte, esta porción de la Biblia, entendí por qué estoy aquí predicando. No por mí, sino por Dios. Él hizo. Dice la palabra de Pablo, el apóstol Pablo lo escribe en Corintios. Dice así, Corintios 1, 26, primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo estoy en ese grupo, no soy ni uno de ellos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y es tan interesante estas palabras apostólicas. Los necios del mundo escogió Dios. En el versículo 27. Y yo era eso. Esta era mi actitud antes de venir a los pies de Cristo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, versículo 28. Y estaban esas generales de esas palabras. Los necios, yo era necio. Sabía de que existía Dios, pero no quería entrar en su orden. Y era vil y menospreciado por Dios, por todas mis actitudes, mis conductas pecaminosas. Pero dice que eso escogió Dios. Cuando yo leí esto, me di cuenta de que no era un fraude. Dios, con su gran misericordia, cuando yo me arrepentí de todos mis pecados, tuvo misericordia de mí. Fui alcanzado por su gran misericordia. Pero yo me creía fuerte, yo me creía
una gran cosa antes de venir a los pies de Cristo. Sin embargo, era débil. Y lo dice nuevamente. Lo débil del mundo escogió Dios. Me pregunto, ¿ustedes a lo mejor no son como yo? Ustedes se consideran sabios, poderosos, fuertes y muy importantes. No sé. Pero si se sienten así, les puedo decir que fue mi ubicación en este mundo. Pero no estaba en la lista de salvación del Dios Todopoderoso en ese tiempo. Porque su criterio para elegir a los que ha de salvar, lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, dice que fue lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Y bueno, ahí estoy yo. Y me puso en un lugar que yo sé que no me merezco, pero Él hace las cosas como tiene que ser. Te hace salvo por medio de su Hijo, creyendo en Jesús. Y te vas proyectando en ese camino. Porque dice, yo soy el camino, y en ese camino tenemos que ir. Y Dios va abriendo, te da una visión de lo que podrías ser en este mundo. Y tienes que prepararte. Es como entrar en el colegio, en la escuela, niño, en el colegio, adulto, más adolescente y adulto en la facultad. Y cuando te recibís en la facultad, ahí tienes que tener una visión de lo que vas a hacer en la vida. Cuando te convertís en Cristo Jesús y te convences de que ese es el camino, Dios te proyecta, te da la imagen de lo que tenés que ser. Y a veces ni te das cuenta y vas caminando sin darte cuenta. A mí me pasó. Siempre dije, no quiero ser eso. Pero Él me empujó. Y hoy estoy aquí. ¿Y cuáles son las ventajas delante de Dios de ser lo más débil del mundo? La primera ventaja, diría yo, de ser lo débil del mundo es que, lo dice la palabra, el débil cuenta con un afecto salvador de parte de Dios. El débil pisó fondo y se dio cuenta. Así nos dice también la palabra, aquel hijo pródigo que en su debilidad carnal pidió su parte y su padre le dio toda su parte y fue, lo malgastó en una vida fácil hasta que se dio cuenta y regresó a su padre. De ser un hijo, fue a comer con los chanchos y ahí se dio cuenta de que Dios, cuando nos arrepentimos, tiene un afecto muy especial para con nosotros. Y para eso vino Jesús, a comprarnos de nuevo y a presentarnos ante el Padre cuando nos arrepentimos. Jesús mismo, y les voy a leer, porque esto es algo que siempre escuchamos. Pero ¿a qué vino Jesús? ¿Para quién vino? ¿Para los poderosos? ¿Para los reyes? ¿Para los ricos multimillonarios? No estoy hablando mal de ellos. Pero lo dice Jesús en Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 21, dice así: me ha ungido, Jesús está hablando, apropiándose de las palabras proféticas
de Isaías. Me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos, vista a los ciegos, a los que no vemos, no ciego de carne, sino ciego espiritual, y a poner en libertad a los oprimidos por el demonio, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me pregunto, ¿habla de los pobres, de los quebrantados de corazón, de los cautivos, de los ciegos, de los oprimidos? Él vino por el más débil, por el más necio, porque por necio pecamos. Jesús no vino por aquellos que se consideran autosuficientes en todo. El que sabe todo, vos hablas de una cosa y él conoce más de vos, sino por aquellos que no pueden consigo mismo y reconocen que necesitan de Dios y acuden a Él para superar ese obstáculo en la vida. Según el mundo y las filosofías, ustedes verán por la televisión esos documentales sobre animales donde el más débil perece. La misma cosa para el ser humano. Nosotros pensamos así. Según esa filosofía modernista, muchos de nosotros deberíamos perecer por ser los débiles de este mundo. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Las palabras enfáticas de Pablo nos dicen: lo débil del mundo escogió Dios. Y el énfasis, te lo digo yo, está en la frase escogió Dios. ¿Qué cosa buena vio Dios en mí para que me escogiera? ¿Qué cosa buena vio en alguno de nosotros que estamos aquí para que te escogiera? Nada. Nada. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios que Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Les vuelvo a leer: según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5 nos habla de esto. No somos mejores que algunos. Somos compañeros en esta vida bajo las mismas condiciones espirituales. Nadie es mayor, nadie es menor. Una vez le dije, hay un pastor, dos niveles. Hay un pastor, que es Jesús, y el segundo nivel somos nosotros, los corderos. No hay otro nivel. Entre los corderos, el que se crea más no entra en este nivel del puro afecto de su voluntad. No entra. Que se cree conocedor de toda la palabra, el que se cree santo, el que se cree... No.
nos presentamos ante Dios y Él es el que califica. Yo no me califico. Por eso somos iguales en esta vida, en estas condiciones espirituales, y bajo el mismo valor a la vista de Dios. Por eso su afecto comenzó con el hecho de que haya querido escogernos para salvación. Primer punto, sin merecimiento alguno de nuestra parte. Usted, yo, no somos ni los sabios, ni los poderosos, ni los nobles, ni los fuertes, a los que Pablo se refiere. Cuando nuestra familia está enferma y nos vamos y oramos y pedimos oración, entra este rubro del afecto divino de Dios en pro de nuestras vidas, en pro de las vidas de esas personas. Y lo más importante, nosotros no solo vamos a orar por su sanidad física, sino por su sanidad espiritual. Por eso es importante que cuando nos acerquemos a un enfermo y todavía puede hablar, hacerlos repetir la famosa oración de entrega o de fe, como decir: Padre Celestial, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Rey soberano y mi único Salvador. Cristo Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios. Es el principio del camino a la eternidad. Porque de él le vale a esa persona sanarlo y no recibir sanación espiritual en su corazón. Las enfermedades son psicosomáticas, tu mente, y repercute en el cuerpo. Si no tiene un cambio de su chip mental, va a enfermarse nuevamente y va a fallecer, y lo peor, no va a ir camino a la eternidad, puede irse a otro lugar que no es tan bueno. Entonces, cuando hacemos la oración de sanidad también y estamos presentes, hagámosle la oración de entrega para que no solo viva bien aquí en la tierra, sino en la eternidad. El segundo punto que yo encontré, y por eso le dije, me consideraba un fraude. El segundo punto, el débil no se confía en su propia condición. En el versículo 31 de 1 de Corintios que habíamos leído, el apóstol Pablo nos dice una de las razones por las que Dios escogió a lo débil del mundo, y es para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Imagínense mi pensamiento, que Dios hubiese elegido o escogido a los más ricos del mundo, a solo a los más ricos de esta ciudad. No sé si usted está en la lista de los más ricos, pero creo que no, ¿verdad? ¿Se imagina usted que está orgulloso? ¿Qué orgullosos se sentirían ellos, esos ricos, de ser los elegidos de Dios, gracias a su dinero? Gracias a mi dinero Dios me escogió, dirían. Eso sería gloriarse en la propia condición humana, en el en el yo. Pero para salvarse de la condenación eterna que merecemos los pecadores, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, que también no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículo 9 lo dice.
un autor muy conocido. Allá por el año 1800 al 1900 vivió este filósofo, poeta, músico, filólogo, un alemán, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Él dijo: los débiles y malogrados deben perecer. Artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y además se debe ayudarlos a perecer. Es lo que piensa el mundo. Y lamentablemente, su manera de pensar ha contagiado a los filósofos del siglo pasado. Lamentablemente, sus ideas se están alcanzando en las universidades, a los universitarios de la actualidad. Nietzsche, aunque no fue el primero en la historia, sino uno más, hizo en su tiempo una crítica en contra del cristianismo, llegando a decir que el cristianismo es solamente para los débiles y esclavos, puesto que sus valores son humildad, mansedumbre, obediencia, sacrificio, etcétera, etcétera. En el cristianismo no estamos de acuerdo con Nietzsche por su desprecio a lo débil, porque la palabra de Dios lo dice, que Él escogió lo más débil. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el apóstol Pablo tiene razón cuando escribió esto. Pues le digo, el 3 de enero de 1889, este filósofo sufrió un colapso mental. Ese día fue detenido tras, al parecer, haber provocado un desorden público por las calles de Turín. Y lo que pasó con él, con su mente, es absolutamente desconocido. Pero, ¿por qué fue detenido? Porque un cochero, cuando eso no había autos, al castigar a su caballo, llamó su atención. Este filósofo corrió hacia él y lanzó su brazo rodeándole el cuello del caballo para protegerlo, desvaneciéndose acto seguido contra el suelo. 45 años. Y ni su mamá estaba conforme con lo que él había dicho, que los débiles deben perecer, que incluso hay que ayudarlos a perecer. Y su mamá y sus amigos procuraron que sea atendido por los mejores psiquiatras. Se había volvido loco de su época. Sin embargo, nunca sanó, viviendo 11 años en estado de locura, muriendo a los 56 años. En ese 89 se acabó la fuerza mental y física de aquel hombre que tanto odiaba a los débiles. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque no es bueno creerse o sentirse el más fuerte o el más poderoso, pues en un instante, en un chasquido de dedo, algo nos puede fallar. Algo nos puede fallar. Dios desea que nos gloriemos en que hemos aceptado que Jesús es nuestro Salvador, enviado al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 16. Nadie se pierda. Esta oferta de Dios para nosotros, los pecadores, es una oferta de Dios para nosotros, para alguien como yo, pecador. Yo acepté esa oferta, me agarré de esa promesa y hoy hablo de Él en cualquier lugar. Hablo de Él. A esa persona que ya no tiene fuerzas,
pero que nosotros sí lo tenemos. La mejor fuerza física no nos hace mejores personas ni más espirituales, sino que muchas veces nuestras fuerzas hasta las usamos para acciones que no honran a Dios. Debemos seguir confiando en la fortaleza espiritual que Dios está construyendo en nuestras vidas. La tercera ventaja de ser lo débil del mundo es que el débil tiene fortaleza segura en Cristo. En el versículo 30, el apóstol Pablo explica la condición de ser considerado lo débil del mundo. Dice a los creyentes de la ciudad de Corintio, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios, al escoger una persona débil, le conduce directamente a la persona divina de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente de la fortaleza del ser humano bajo cualquier condición en la que se encuentre. En momentos de tristeza, de desconsuelo, de depresión, es posible superar tales emociones cuando una persona acude por el versículo de la fe a Jesús en busca de misericordia para seguir adelante. La mayoría de los que hoy estamos reunidos aquí, yo creo que fuimos testigos de esta verdad. Todo sucede de repente cuando algún familiar es ingresado al hospital y tus familiares y hermanos de la fe están en expectativa de cómo evolucione de su salud. La debilidad humana no hizo falta. Quizás algunos de los familiares estén llorando. Esos que estaban tan fuertes están llorando, no saben qué hacer. Por supuesto que no fueron lágrimas vanas, sino lágrimas cargadas de amor y al mismo tiempo de una manifestación de humildad y confianza al orar por ese familiar a Jesucristo. Y si tu congregación ora por ti, unido en oración, Jesucristo va a ser la fortaleza que tanto necesitas en aquellos momentos agresivos de ese hospital. Y verás la poderosa mano de Dios al ver reaccionar favorablemente a tu familiar desde su cama. Había un amigo que me fui a orar por él en los principios de mi vida. Yo no sabía que él era cristiano evangélico. Y yo, como siempre, agresivo, empecé a orar por él. Y al terminar, en vez de decir el amén, dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso me impactó porque él estaba en los finales. Yo sabía que ya estaba en los finales de su vida. Y si leemos todo el Salmo 23, que no voy a leer por el espacio de tiempo, si ustedes leen, te van a dar cuenta de lo que él me estaba diciendo. Voy a estar con Dios, voy a estar con Jesús. Él me va a llevar a ese lugar hermoso, lleno de pastos verdes, sin envidia, sin rencor, sin nada, donde hay paz y amor. ¿Cómo no confiar en Él? Nosotros los hombres pedimos fortaleza física, que se sane, que se sane. No sabemos su voluntad.
tendríamos que pedir fortaleza, no solo de salud, sino espiritual. Cuando perdemos un ser querido, esa fortaleza espiritual es muy necesaria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese varón tenía un fundamento muy especial de su confianza en Dios. Yo creo que no solo lo dijo porque lo memorizó, sino porque lo sintió de adentro. Porque Dios le ha hecho capaz de aprender su santa palabra, con la cual se alimentó su alma para darle la vida espiritual que tanto necesitaba en ese momento, al igual que nosotros. No dudes que Dios es el mejor pastor de tu vida, pues ha sido Él quien te está dando y te dará la fortaleza que necesitas para toda tu vida. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, 10. Lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Repito, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Atiendan bien. No por amor al mundo, ni por amor a mí ni a mi gente. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en Dios que recuperamos nuestras fuerzas perdidas. Es en Dios en que las debilidades, ya sean físicas o espirituales, pueden ser superadas si ponemos nuestra confianza en Él por medio de Jesucristo. Salmo 138, capítulo 6, dice lo siguiente: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Repito, Salmos 138, versículo 6. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jesús, precisamente a quienes se sentían la gran cosa por ser los líderes religiosos de la secta de los fariseos, también les enseñó: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 12, y también en Lucas capítulo 14, versículo 11. Así que estas palabras nos invitan a no tener un carácter altivo por las ventajas que en la vida llegaremos a tener en comparación con los demás. Nos invita a ser humildes, reconociendo más bien nuestras insuficiencias y debilidades. Así como dijera el profeta Joel: diga al débil, fuerte soy. Joel capítulo 3, versículo 10. Y como dijera el apóstol Pablo: lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31. Recuerda que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Así que ya sabemos,
Generalmente queremos decir, mi primo fulano es concejal, mi primo fulano está en la Cámara de Diputados, es un diputado, es un senador, es un ministro. ¿De qué vale? ¿De qué vale ante Dios? No sirve de nada. No sirve de nada. Porque Él lo dijo, que lo débil del mundo, lo necio del mundo, Él escogió lo vil y lo menospreciado. Él escogió. Cuidado. Tu soberbia y tu orgullo pueden ser la causa de no entrar en el reino de los cielos. Busquemos en el verdadero Cristo de Dios la salvación de nuestra vida para la eternidad. Pues somos tan débiles que ni siquiera ganas nos da de salvarnos. Tan débiles somos que a veces no nos dan ganas, nos da para salvarnos. Pero si verdaderamente confiamos en Dios, creamos en Jesucristo y seremos verdaderamente fuertes para la salvación. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Y que la humildad de lo que estoy hablando penetre en tu corazón y te des cuenta que en lo espiritual, el débil, el menospreciado, lo vil, lo necio del mundo, Dios escoge para aquellos que se creen, para los soberbios, para los que se creen de más en este mundo, para avergonzarles. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. En especial yo que estuve mucho tiempo en duda en tu caminar. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.